Bitcoin ya no es una alternativa, se ha convertido en una clase propia de activo que está revolucionando las finanzas y economía a nivel mundial. Ha logrado convertirse en el mejor activo de los últimos 10 años y esto no es más que el principio. A falta de poco más de 2 meses para que acabe el 2024, este año pasará a la historia como uno de los más importantes para Bitcoin y para las criptomonedas en general. Un periodo que ha supuesto un antes y un después en cuanto a adopción institucional, abriendo la puerta a miles de inversores y sobre todo cambiando la perspectiva y visión que muchos tenían de este sector. Un hecho que ha venido de la mano de gigantes como BlackRock, que después de estar en contra de Bitcoin durante mucho tiempo, este año se está convirtiendo en uno de los mayores holders, impulsando su adopción por todo el mundo y alertando de que esto no ha hecho más que empezar. En el vídeo de hoy vamos a analizar el último reporte de BlackRock, en el que han hablado sobre el potencial y evolución de Bitcoin, y en el que han revelado los motivos por el que las élites están apostando muy fuerte por este activo, un factor que sin duda podría ser determinante para el bull run y que es esencial que tengas en cuenta para tu estrategia de inversión. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. BlackRock y su relación de amor-odio por Bitcoin. BlackRock es el gestor de inversiones más grande del mundo, liderado por su CEO Larry Fink. Actualmente cuenta con más de 11.000 millones de dólares en activos bajo su gestión, convirtiéndose en el líder de inversión en los Estados Unidos y uno de los mayores a nivel internacional. A pesar de su reciente interés por Bitcoin, esto no siempre ha sido así. Y es que desde sus inicios BlackRock mantuvo una posición firme en contra de las criptomonedas. De hecho, Larry Fink fue bastante duro con Bitcoin, criticándolo en innumerables ocasiones en los medios de comunicación, llegando incluso a describirlo como un activo para el lavado de dinero, y destacando los supuestos riesgos de seguridad y volatilidad, ya que acostumbrado a activos más tradicionales, Bitcoin suponía un cambio demasiado brusco que se salía de lo que hasta ahora se veía como alcanzable y viable para ofrecer a sus clientes, al no contar con el respaldo regulatorio necesario. Durante el 2022 y el 2023, justo antes de la llegada de los ETFs, parecía que todo el mundo estaba en contra de Bitcoin. Sin embargo, ahora casi todos han cambiado la narrativa y lo ven como el nuevo oro digital. Sin embargo, esta postura dio un giro inesperado en el verano de 2022, y tal y como expresan en la primera página de este reporte, que luego analizaremos más en detalle, después de varios años de trabajo en la sombra, analizando y estudiando Bitcoin a fondo antes de poder ofrecérselo a sus clientes, empezaron con las primeras ofertas de Bitcoin, tras completar la integración de Coinbase Prime en su plataforma de gestión de portafolios. Lo que acabó marcando el inicio de una nueva era, haciendo que tanto BlackRock como otros gestores de fondo empezasen a darse cuenta de que iba esto mucho más allá de una moda pasajera y que Bitcoin estaba aquí para quedarse y seguir revolucionando la economía mundial con una capacidad de convertirse incluso en una reserva de valor global, gracias a su escasez, su descentralización y la independencia de gobiernos e instituciones. Entonces fue cuando BlackRock empezó a apoyar la aprobación y lanzamiento del primer ETF spot de Bitcoin en los Estados Unidos, afirmando que sus inversores estaban muy interesados en tener exposición a este activo y que era necesario tener un marco regulatorio lógico que protegiera a los inversores y les pudiera abrir la puerta a estos activos, contando con el respaldo de instituciones como los gestores de fondo. Un evento que fue esencial para la aprobación, ya que BlackRock históricamente acumula más de un 99% de éxito en sus aprobaciones de solicitudes, lo que era evidente y solo cuestión de tiempo que lo aprobaran. Pero esto no acaba aquí, ya que desde la aprobación Larry Fink no ha parado de mostrar su apoyo hacia Bitcoin, hablando de su potencial incluso categorizándolo como una clase de activo propia en varias ocasiones en los medios de comunicación y generando un ambiente muy favorecedor para Bitcoin, que además junto con la compra masiva de los ETF provocó una subida brutal en el precio que lo llevó a romper su máximo histórico. El reporte de BlackRock. BlackRock ha realizado y publicado un reporte muy interesante, analizando por qué hay tanto interés institucional por Bitcoin detrás, y cómo este activo se ha desvinculado de los factores tradicionales de riesgo y rentabilidad. Un reporte que, como siempre, te dejaré el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo más en detalle.
Lo primero que me gustaría destacar son los autores que han participado en esta investigación, destacando nombres como el de Robert Mitchnick, responsable y jefe del apartado de activos digitales, Russell Brownback, jefe de posicionamiento macroeconómico global para la renta fija en BlackRock, y Samara Cohen, directora de inversores en ETF e índices en BlackRock. 3 cargos muy importantes dentro de este gigante que reflejan el gran interés y dedicación que están teniendo por este activo. En cuanto al reporte, en la primera página aprovechan para hablar un poco del background sobre BlackRock y los activos digitales, comentando en detalle lo que hemos visto en el primer punto y hablando de cómo han estado trabajando duro para poder entender bien este activo y sus características antes de poder ofrecérselo a sus clientes, añadiendo además que debido a su naturaleza se separa de otros activos tradicionales y no está correlacionado en el largo plazo. Algo que tiene bastante sentido, ya que la escasez de Bitcoin es algo que hoy en día es muy difícil de encontrar en otro activo, y que encima, si le sumamos que su suministro es fijo y nadie puede manipularlo ni tampoco crear más, provoca una combinación de factores que le dan un gran potencial en el largo plazo a medida que vaya creciendo tanto el interés como la adopción. Además, afirman que esta desvinculación de los activos tradicionales ya se está empezando a ver con movimientos como el del pasado 5 de agosto, cuando la crisis del carry trade japonés provocó una fuerte caída en los mercados que arrastró al S&P 500 un 3%. Sin embargo, por otras noticias negativas como la distribución y presión de venta de Mt. Gox, Bitcoin dobló esa caída y fue al 7% de corrección. Sin embargo, destacan que tal y como ha ocurrido en varias ocasiones, esta búsqueda de liquidez a corto plazo y fuertes movimientos negativos se recuperaron pocos días después, con Bitcoin superando a los 3 días el nivel de ventas y volviendo al color verde. Un punto que según BlackRock demuestra que los fundamentos económicos siempre prevalecen sobre el apalancamiento y los movimientos a corto plazo, algo que me parece clave, ya que es uno de los pilares de Bitcoin y que refleja cómo este activo, a pesar de las correcciones, el FAD y los ataques indiscriminados y ventas masivas, gracias a lo que es y ofrece, siempre acaba recuperándose y demostrando que los fundamentales tienen mucho más poder que todo el ruido. ¿Por qué Bitcoin es tan importante? El segundo punto del que hablan en el reporte es sobre las claves de Bitcoin y por qué este activo ha ganado tanta importancia entre los inversores institucionales. Para ello empiezan por hablar de algunos de los fundamentos claves de Bitcoin, destacando que después de su creación en 2009 se ha convertido en el primer instrumento monetario de Internet capaz de obtener una amplia adopción global. También han indicado que gracias a su diseño y tecnología tan innovadora, Bitcoin logra solucionar algunos problemas muy importantes de nuestro día a día y de otras plataformas de dinero, como puede ser en primer lugar la inflación, ya que gracias a que el límite de oferta de Bitcoin es de 21 millones y no puede ser degradado fácilmente en el tiempo, algo que sí ocurre con el dinero fiat que año tras año va perdiendo valor por culpa de la inflación. En segundo lugar, mencionan que gracias a su naturaleza digital, Bitcoin puede transportarse o enviarse de una parte a otra del mundo con un coste muy bajo y casi de forma inmediata, lo que elimina las fronteras y los problemas de transporte de otros activos como puede ser, por ejemplo, el del oro. Y por último también destacan que su naturaleza descentralizada y sin permisos lo convierte en el primer sistema monetario que verdaderamente es abierto para todo el mundo. De hecho, un poco más abajo han planteado una tabla en la que se ve esto de una forma un poquito más visual, hablando de 3 problemas o desafíos importantes que plantea el dinero: la inflación, la dificultad para realizar transacciones transfronterizas y el acceso limitado y controlado por el Banco Central de cada país. 3 desafíos que gracias a las características de Bitcoin se solucionan dando al mundo un activo verdaderamente limpio, transfronterizo y accesible para todo el mundo que no depende de nada ni de nadie. Y para cerrar este punto hablan también de algo bastante interesante, destacando cómo a pesar de que han habido otros activos cripto que han intentado mejorar las características de Bitcoin y solucionar algunas de sus limitaciones, como puede ser pues la escalabilidad, la velocidad o los mayores costes de transacciones, al final la propia naturaleza de Bitcoin ha hecho que se posicione por delante de todos ellos como una alternativa monetaria mundial y un activo con una escasez demostrable. Bitcoin no está correlacionado con ningún activo. El siguiente punto que más me ha llamado la atención de este reporte es en el que comentan y analizan cómo Bitcoin está perdiendo cada vez más correlación con otros activos, destacando en primer lugar que según su análisis Bitcoin refleja poca exposición fundamental a otras variables macroeconómicas, lo que según BlackRock explica que no tenga tanta correlación a largo plazo con otros activos de riesgo. Es decir, que aunque en algunos periodos de tiempo sí que hemos visto cómo Bitcoin se comportaba de forma parecida a otros activos, especialmente cuando hemos tenido fuertes noticias e inestabilidad
como los tipos de interés o los conflictos armados, todos estos episodios no han llegado a producir una correlación importante de Bitcoin con estos activos en el largo plazo. Algo que han querido reflejar a través de la siguiente gráfica en la que se ve cómo Bitcoin ha demostrado una baja correlación con la renta variable estadounidense de tan solo un 0.2. ¿Pero esto por qué ocurre, Hugo? Pues tal y como hemos visto de forma breve en el anterior punto, BlackRock basa esta baja correlación en las características y fundamentos de Bitcoin, explicando que se ha convertido en la primera alternativa monetaria descentralizada y que al no depender de ningún país, ningún sistema centralizado, se ha desvinculado de ciertos factores macroeconómicos muy críticos. De hecho, cuando Bitcoin subió con fuerza durante la crisis bancaria, en un episodio de mayor incertidumbre en el que muchos bancos estuvieron al borde del colapso, Bitcoin se desvinculó y empezó a subir con fuerza, demostrando que en realidad era una solución a este sistema. Y aquí es donde comentan algo que para mí es esencial, ya que hablan de que en algunos casos es cierto que Bitcoin reacciona de una forma negativa en el corto plazo, pero que según BlackRock esto está provocado por la naturaleza inmadura de este activo. Es decir, que tal y como hemos comentado en muchos vídeos, quizá uno de los factores que más están limitando el precio de Bitcoin es que todavía está en una fase muy temprana y la gran mayoría de inversores no entienden y valoran este activo, lo que provoca que en fases de mayor incertidumbre tiendan a liquidar sus holdings en lugar de aprovechar las oportunidades. Sin embargo, a medida que el mundo entienda el verdadero potencial de este activo, ahí es donde de verdad se podría reflejar en el precio y todos estos factores de inestabilidad empezarán a tener un efecto positivo, ya que muchos inversores aprovecharán la incertidumbre para refugiarse en Bitcoin. Y por último, para cerrar este punto, comparten una tabla en la que comparan la respuesta de Bitcoin, del oro y del SP500 a los 10 días y a los 60 días de algunos de los últimos eventos más importantes que han movido el mercado, como es el caso de la escalada entre el conflicto de Estados Unidos con Irán, el COVID, de la invasión de Rusia en Ucrania, de la crisis bancaria y del problema con el carry trade de Japón. Una tabla que refleja a la perfección lo que hemos comentado anteriormente, y cómo en algunas ocasiones durante estos eventos de mayor inestabilidad, Bitcoin ha sufrido fuertes correcciones como el 25% con el COVID, o incluso su rendimiento ha sido peor que el del oro o el SP500. Sin embargo, en cuanto han pasado unas pocas semanas, este se ha recuperado y ha dejado un rendimiento bastante mayor que el de los otros dos activos. ¿Es Bitcoin un activo de alto riesgo? Por último, cierran el reporte analizando si Bitcoin sigue o no siendo un activo de alto riesgo. Un punto en el que los analistas de BlackRock afirman que, a pesar de todas las características y ventajas de las que hablan sobre Bitcoin, al encontrarse en una fase tan temprana, es lógico que siga siendo un activo de riesgo y que pueda atravesar fases de mayor volatilidad debido a los desafíos regulatorios y a la incertidumbre en cuanto a la adopción. Sin embargo, concluyen que lo bueno es que con el tiempo todos estos riesgos acabarán disminuyendo y además no comparte otros riesgos que sí tienen los activos más tradicionales, y por ello consideran que Bitcoin puede ser una alternativa bastante interesante con la que diversificar el portafolio, y gracias a su naturaleza las instituciones ya se están empezando a dar cuenta del verdadero potencial que hay detrás de este activo. Por ello, sin duda, Bitcoin ha ganado un gran interés en los últimos meses y se está convirtiendo en una pieza cada vez más clave dentro de la economía. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.